Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy buenas noches con todos, qué gusto poder saludarles. Mi nombre es Viviana Laguna, formo parte del equipo comercial del IPBF y el día de hoy tenemos un webinar súper importante con un tema súper importante para ustedes. Y justamente se trata sobre la gestión de riesgos no financieros, para lo cual tenemos un invitado súper especial que es Javier García, docente del IPBF y conjuntamente con ustedes pues vamos a hablar un tema en el cual nos brindará estrategias para poder mitigar los riesgos dentro de las instituciones financieras. Javier, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, Vivi. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar que va a tener un enfoque en riesgos no financieros de manera general, pero de manera específica en riesgos operacionales, porque los financieros abarcan o abordan un mundo más amplio. Sé que cada uno de los aquí presentes tiene una agenda ocupada, así que realmente aprecio el tiempo y el interés en este tema tan relevante. Genial, Javier. Antes de empezar, debo decir, Vivi, y a la gente que nos acompaña, que parece que hoy el clima se ha empeñado en recordarnos la importancia de la gestión de los riesgos, porque para algunos la lluvia puede ser simplemente una circunstancia del clima, para otros es el inicio de un plan de contingencia, ya porque el tráfico se complicó, porque el paraguas no funcionó, o porque hay reuniones de última hora. Entonces, justamente en el mundo de los riesgos operacionales, las sorpresas como estas están a la orden del día y si no estamos preparados podemos terminar empapados. Así que espero que esta introducción un poco brinde el contexto de las cosas que vamos a tratar en estos 40 minutos. Genial, genial, Javier. Así es, súper interesante, un tema muy, muy importante. Y por esto mismo les invitamos, por favor, a que en el transcurso de la presentación de Javier, ustedes pueden ir dejando sus inquietudes y las mismas, pues, que serán resueltas al finalizar el webinar. Así que, pues, sin nada más que decirles, bienvenidos. Javier, voy a compartir su presentación para que podamos iniciar. Gracias. Súper bien, excelente, gracias. Ok, bueno, ya aclarábamos cuál es el enfoque del webinar de hoy. Es la agenda que está propuesta, la que ven ahora mismo en pantalla. Y es importante
para aterrizar estos conceptos de riesgo operacional, hablar de los orígenes del riesgo operacional. Saber, para todos aquí presentes, que previo a Basilea II, el riesgo operacional, Basilea II se remonta al año 2004 más o menos, era un tipo de riesgo residual, es decir, más bien era algo secundario y no tenía la relevancia que otros riesgos como el de crédito, el de mercado, el de liquidez tenían en ese momento. Sin embargo, comenzó a ser un componente clave de la regulación bancaria internacional porque hubo unos orígenes que fueron elementos claves en la evolución de esta aceptación o de este entendimiento del riesgo operacional como algo de consideración, como algo crítico y algo relevante dentro de las entidades, muy particularmente aquellas financieras. En el año 2001 hubo un colapso en una empresa llamada Enron, que se dedicaba a la distribución de servicios de energía y a través de electricidad y gas, y se revelaron prácticas fraudulentas y falta de transparencia financiera, lo que propició, generó un enfoque mayor en la necesidad de controles internos sólidos. Y este evento, que se remonta hace más de 20 años, propició una ley que para los que tenemos muchos años en esto va a sonar familiar, que se conocía como Sarbanes-Oxley, por los apellidos de los promotores de la ley, y que fue promulgada en el año 2002 en los Estados Unidos y que además impuso estrictas regulaciones sobre la forma en que se hacía la contabilidad, la gestión financiera de las empresas, exigiendo mejores controles internos y transparencia, por supuesto. Su enfoque en la responsabilidad de los directivos, y esto es súper importante porque hasta ahora existen casos en donde, dado una negligencia o dado una situación que pone en duda las buenas prácticas o deliberadamente, podemos decir, la mala intencionalidad o la mala fe, pues son los directivos que asumen en gran medida esa responsabilidad. Y las auditorías fortalecieron la gestión del riesgo operacional al promover una cultura de control interno. Es decir, desde la perspectiva de lo que hoy día conocemos como la tercera línea, vino un impulso muy fuerte para asentar los modelos de los que vamos a hablar en cuanto a gestión del riesgo operacional. Y en el 2004, valdría la pena también tenerlo claro, que Basilea, en el acuerdo Basilea II, introdujo una regulación bancaria global que, entre otros aspectos, obliga a los bancos a gestionar y mantener capital para cubrir aquellos riesgos operacionales. Y por supuesto que esto propició que se brinde mayor énfasis a la medición y al control de los riesgos dentro de las instituciones financieras. Entonces, teniendo esta introducción, claramente ha habido eventos, hubo experiencias que propiciaron o que impulsaron la creación de toda una materia de riesgos enfocadas a los mundos que hasta ese momento eran no tan tradicionales y caían dentro de lo que hoy se conoce como riesgo operacional. ¿Ok? ¿Qué son mejores prácticas? Y las mejores prácticas que las citaba en la lámina anterior, porque voy avanzando, ya que son apenas contados minutos los que tenemos para compartir. ¿Cuáles son las mejores prácticas que recomendaría que se tengan en cuenta para una adecuada gestión de riesgo operacional? Bueno, están planteadas en la lámina que están viendo ahora mismo. Hay muchas más, por supuesto, pero me quedaría con las que se presentan. Y voy a repasar rápidamente el porqué de esta recomendación, esta sugerencia. En primer lugar, lo que tiene que ver con continuidad del negocio. El término de resiliencia operativa o resiliencia organizacional se ha venido desarrollando con mayor fuerza, sobre todo a partir de la pandemia de COVID, y nos ha impulsado a pensar en la importancia de brindar continuidad en las operaciones. Hay una organización como el BCI que básicamente busca dar fortaleza a las mejores prácticas que subyacen al tema de continuidad del negocio. La norma ISO, por supuesto, la 27001 y 27002, que están enfocadas en seguridad de información, la una al sistema de gestión de seguridad de información y la otra a los controles específicos, frameworks relacionados a la ciberseguridad, como NIST, como los controles CIS, como MITRE ATT&CK, por ejemplo, son frameworks que nos dan una muy buena guía
para la gestión del riesgo operacional desde una perspectiva de ciberseguridad y de seguridad de la información. Gestión de riesgos en seguridad de información, gestión de riesgos de manera general, los marcos de trabajo del mundo tecnológico, ya sea el enfoque de ITIL, que está orientado a servicios, o COVID, que da todo un marco de operación de gobierno y gestión de tecnología, o el COSO para control interno. Todos ellos básicamente recogen experiencias de otros profesionales de un modo técnico y estructurado, y son una buena forma de iniciar o una buena forma de consolidar la gestión de riesgos operacionales en las organizaciones, siempre buscando prevenir eventos no deseados que ocurran dentro de la organización y que nos puedan generar un impacto no deseado. Ok, hay un quiz rápido para que ustedes, con base a lo que hace unos minutos comentamos, hagan mentalmente la relación entre la práctica y lo que básicamente se pide que se enlace. ¿Cuál es la visión general? Ya lo decíamos hace unos minutos en la parte introductoria, y es que los riesgos están compuestos por una distinta categoría, por distintos ámbitos. Aquí inclusive faltan algunos, pero quizás para ser ilustrativo, podríamos decir que en el mundo de los riesgos, desde la perspectiva bancaria o financiera o de seguros, podríamos dividir en riesgos de crédito, de mercado de liquidez, en riesgos reputacionales estratégicos, pero por supuesto también el riesgo operativo, que incluye el riesgo legal. En su esencia, la resolución de la norma ecuatoriana de riesgo operacional, cuya primera versión data del 2005 y que ha venido acogiendo una serie de mejoras o de adaptaciones a los nuevos tiempos, ha mantenido esta definición que nació de Basilea, y es que se entiende al riesgo operativo como la posibilidad de que se ocasionen pérdidas por eventos derivados de fallas o insuficiencias en los factores de procesos, personas, tecnología de la información y eventos externos. ¿Qué está escondido detrás del mundo de procesos? Bueno, una gestión que es transversal en toda la organización, por supuesto. En el mundo de personas, todos quienes conforman la organización, e incluso terceros o partes interesadas como stakeholders, la tecnología de la información, que no es exclusiva únicamente de la organización, sino que puede extenderse a otros límites como la cadena de suministro o dependencias de proveedores, por ejemplo, que muchas veces se transforman en críticos para la misión. Y por eventos externos, aquellas situaciones como las de la lluvia que comentaba al inicio de la conversación, del webinar, se pueden dar y pueden afectar a las organizaciones. Hay otras acepciones de riesgo que me parecen interesantes. Aquí se plantea una. La primera es quizás muy general. Lo habla como la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento que puede generar un impacto, pero ya en esa generalidad o en esa extensión muy amplia del concepto, ya hay dos términos con los que yo me quedaría. El primero tiene que ver con probabilidad y el segundo con impacto. Y esto se traduce, o detrás tiene conceptos relacionados a la frecuencia y a las pérdidas monetarias que puede originar un evento adverso. Y la segunda, que se plantea en esta lámina, se relaciona más a términos que pueden estar vinculados con la gestión de seguridad de información y ciberseguridad. Y dice que la probabilidad de que una amenaza se materialice como resultado del nivel de vulnerabilidad de un activo, generando un impacto, el cual puede estar representado por pérdidas y daños. Aquí ya tenemos 4 términos: amenaza, vulnerabilidad, activo de información, impacto, que nos brindan una visión más asociada al mundo de la ciberseguridad, de la seguridad o de la continuidad, es decir, a un mundo más tecnológico o a los propios riesgos tecnológicos, que nos permiten también asentar una visión de los riesgos, porque aquí es importante comentar que si bien el riesgo operacional nació enfrentando una realidad distinta, donde se timbraban tarjetas todavía, o donde la tecnología no había avanzado a las magnitudes que hoy día ha logrado, pues me parece que el mayor componente del riesgo operacional hoy por hoy, sin lugar a dudas, es el componente tecnológico. Y detrás de ese componente, la serie de ramificaciones en las que nace, ya sea por continuidad, por temas de disaster recovery, por temas de ciberseguridad, por temas de gestión con terceros, por ejemplo, vinculados también a la tecnología. ¿Ok? Y acá me quiero centrar rápidamente en ciertos principios de control interno, que cómo se
que cómo se vinculan con lo anterior. Piensen ustedes que hay un gran paraguas que es la gestión de riesgos de manera integral y hay un gobierno de riesgos. Los principios de control interno son un subconjunto, son una parte de esa gestión de riesgos. Y los principios de control interno deben ser asimilados o deben ser permeados dentro de las organizaciones, porque tal como se presentan estos principios ahí en la pantalla, lo pueden leer, quizás el primero me voy a quedar con ese, es porque apoyan a los objetivos de la organización. Entonces, cuando hablemos de resiliencia operativa, cuando hablemos de un gobierno de riesgos operacionales que subyace a uno de riesgos mayor, cuando pensemos en aspectos de control, no dejemos por fuera la importancia de la implantación de un sistema de control interno dentro de ese mundo de gestión de riesgos. Y claro, los beneficios que esto aporta, pues sin lugar a dudas, creo que son conocidos o son de fácil entendimiento para todos. Y es cierto que el riesgo operacional surge de fallos en los procesos internos, personas, sistemas, pero no es menos cierto que una falta adecuada de la gestión en estos factores puede causar pérdidas financieras. Es decir, trato de transmitir de que no solamente puede ser la empresa afectada por condiciones externas, sino que la ausencia de por sí de una gestión de riesgos adecuadas puede significar ya un impacto o una exposición, o peor aún, la pérdida de valor de la organización cuando esto no se ejecuta de manera adecuada. Ahí al frente tienen además unos conceptos de riesgo operacional que los repasábamos hasta hace poco. Quizás valdría resaltar ahí que tengamos en cuenta aquellos procesos críticos de la organización, que además están vinculados con terceros críticos y con servicios críticos y con la tecnología que más nos duele cuando deja de funcionar, con aspectos de ciberseguridad y ahora inclusive aquellos procesos críticos entendidos en un modo amplio, a veces se confunden con los procesos que originan tratamientos sobre aspectos de sensibilidad como información confidencial. Muchas veces nos vemos tentados a incorporarlos dentro de los procesos críticos también a estos, más allá de que en la semántica podríamos decir que son distintos, lo importante es que también estén mapeados. Entonces, cuando hablemos de riesgo operacional, pensemos en ciberseguridad, pensemos en tecnología, en continuidad del negocio, de manera indirecta, porque en muchas organizaciones, así la ley lo establece, se mantiene una independencia con la gestión de datos personales, por ejemplo, pero tienen una cercanía y un vínculo bastante estrecho estas gestiones. Eso quizás como comentario. Hablaba al inicio en relación a las tres líneas de responsabilidad. Estas tres líneas de responsabilidad o tres líneas de defensa fueron o nacieron a partir de una contribución del Instituto de Auditores Internos y básicamente, y más allá de lo que nos plantea la normativa de riesgo operacional de la Superintendencia de Bancos, me quiero concentrar en hacer una descripción en que ustedes de alguna forma puedan recibir el mensaje de la importancia que tiene la adopción de un modelo como el que se plantea para una gestión de riesgos exitosa, de manera general de riesgos, digo, y de manera particular de riesgos operacionales. La primera línea de defensa básicamente está vinculada a los gerentes, a las personas empleados de las áreas operativas o de negocio, que son los primeros tomadores del riesgo. Son los tomadores del riesgo por definición, por naturaleza. Y ellos son responsables de identificar, evaluar, gestionar aquellos riesgos dentro de sus procesos. Y también son los encargados de implementar los controles internos asociados a este sistema de control interno que conversábamos un par de láminas atrás, también de la supervisión de actividades diarias y del aseguramiento de que esos riesgos sean mitigados a nivel operativo. Por otro lado, la segunda línea de responsabilidad está compuesta por la unidad o por la función de riesgos y tiene como deber principal, como misión principal, el poder proporcionar orientación sobre los riesgos a la organización, asegurar que los controles y que los riesgos están correctamente gestionados por la primera línea de defensa, primera línea de responsabilidad, y por otro lado, la tercera línea de defensa
que usualmente recae esa responsabilidad sobre la auditoría interna, proporciona una visión independiente, es decir, asegura lo anterior. ¿Okay? ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto nos puede permitir un aporte en las organizaciones? Porque primero clarifica responsabilidades. Se definen de manera clara los responsables de las distintas áreas en la gestión del riesgo, evitando confusión o solapamiento de funciones, por ejemplo. Mejora sin dudas la eficiencia y la efectividad, porque al tener distintos niveles de supervisión, se mejora la efectividad y la eficiencia de los controles, sobre todo porque las áreas operativas están enfocadas en el día a día y la segunda línea está en un proceso de aseguramiento. Entonces, con la inclusión de la tercera línea, ese aporte es como que más evidente. Fomenta la independencia y la objetividad, sin lugar a dudas. Cuando incorporamos a esa tercera línea dentro de todo este esquema, se proporciona una evaluación imparcial, o eso es lo que se espera, de los controles, asegurando que no haya un sesgo en la gestión de riesgos o del cumplimiento. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí hay un ejemplo básicamente de líneas de defensa y de líneas de responsabilidad que puede servirles como guía. Esto lo tomé de ISACA en relación a una empresa de e-commerce, una empresa de tecnología, y cómo se pueden asentar estas funciones de primera, segunda y tercera línea. Usualmente hay muchas preguntas sobre cuál es la correcta forma de la implantación en empresas que son más bien pequeñas, y pues estaré gustoso ahora o incluso después de atender esas consultas en relación a este tópico. Y entramos a un mundo súper interesante que viene, digamos, a continuación. Cuando ya tengo el gobierno, cuando ya tengo la cultura, cuando ya tengo el sistema de control interno, cuando tengo claridad de la distribución de las funciones, viene algo que usualmente pasa inadvertido cuando estás en estadios iniciales de la gestión de riesgo operacional, que es la definición del apetito de riesgo. Que en resumen es el tipo y cantidad de riesgo que una empresa, a través de su directorio, y esto es relevante y hago énfasis, está dispuesta a asumir. A través del directorio, porque esa es la instancia que aprueba el apetito de riesgo y debe estar involucrado y debe tener el conocimiento para esta aprobación. Lo vamos a ver en unas láminas adelante. Y el apetito claramente puede ser cuantitativo o cualitativo. Ejemplos, por ejemplo, de apetito de riesgo pueden ser 0 pérdida por fraude interno, 0 eventos de fuga de información, bajos niveles de incidentes de ciberseguridad. Cuando digo 0 pérdida por fraude interno, me dirán, a ver, eso es un poquito irreal, porque en la práctica no necesariamente se va a cumplir, y es cierto. O 0 eventos de fuga de información, es cierto. Pero quizás detrás de un enunciado o de postular un apetito de riesgo como el que ven ahora en pantalla, están también los valores corporativos o el ADN o la naturaleza de la organización. Yo conozco organizaciones que promueven la cero tolerancia a la corrupción, por ejemplo, o la cero tolerancia a que los empleados o los colaboradores se desvíen. Y aquí me parece fundamental que a partir de ese entendimiento y esa conjugación entre lo que buscamos en términos de pérdidas monetarias o en aspectos de imagen o reputacional, se empate con esta definición de apetito del riesgo. Y esto me lleva a comentar que hay que ser coherentes entonces entre la definición del apetito del riesgo y la realidad. Y la realidad está asociada a la naturaleza del negocio y a la esencia de las personas que todas, sin excepción, estamos sujetas a errores. Se podría decir que tal o cual entidad, ya lo mencionaba hace un momento, tiene un bajo apetito al fraude interno, por ejemplo. Pero podríamos decir que esa misma organización, pensemos en una organización tecnológica de avanzada o muy innovadora, tiene un alto apetito a los errores que puedan traer como consecuencia de actualizaciones de versiones, porque están constantemente ellos innovando. Este tipo de situaciones se pueden dar. O, por ejemplo, cuando hablamos de un ciberataque, idealmente el apetito es bajo, pero podría ser que nos enfrentamos con que los recursos no son necesarios, no son suficientes, los recursos necesarios no son suficientes para gestionar este tipo de riesgo. En esa lámina se representa lo que es el apetito y están en la franja verde, seguido por las franjas amarillas a los costados, que hablan de
la tolerancia al riesgo y finalmente la capacidad, que es el máximo que se puede permitir una organización en términos de pérdidas monetarias o de imagen o de reputación o lo que esté asociado al concepto de riesgos. Ok, aquí a continuación podemos ver un ejemplo de lo que estoy mencionando. Supongamos que tenemos el rubro de ciberseguridad o el rubro de fraude interno en línea de los ejemplos que acababa de mencionar. Aquí puedes tener en ciberseguridad incidentes materializados, por ejemplo, de fuga de información con impacto significativo a la imagen y reputación. Yo podría decir, en esa bombita en rojo, que mi apetito es 0 para eventos de fuga de información, o porque mi regulador es muy exigente, o porque eso me puede originar pérdida de valor en el mercado, en la bolsa si es que cotizo, o porque puede venir una multa del regulador, o puedo perder la confianza de mis clientes, ¿sí? Pero en términos de cómo me muevo en la tolerancia, yo puedo decir que llego hasta intermedio. Y podría decir que además la bombita azul es mi real exposición en este momento. Esto es simplemente como un ejemplo. Es decir, estoy por fuera de mi apetito. Podría ser la realidad esa de alguna organización, lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. O una indisponibilidad causada por un incidente de ciberseguridad con afectación a la continuidad de las operaciones. Ahí yo capaz que digo, mira, esto puede ocurrir. Puede venir un virus o puede venir un ataque de ransomware. Esto es bastante común en las empresas financieras porque usualmente son un target preferido de los ciberdelincuentes. Entonces tengo un apetito bajo, no digo que 0, pero bajo, y me puedo mover hasta intermedio. Y para el ejemplo he puesto la bombita azul, que es la exposición real, en ese límite del riesgo intermedio. O pensando en aspectos de fraude interno, puedo decir que un colaborador que se beneficie de manera ilícita de los recursos de la organización, con afectación principalmente a la imagen, porque capaz que el daño monetario no es tan significativo, pero podría ser que el daño a la imagen de la organización, porque el que podamos decir que dentro de esa organización hay colaboradores que no están muy apegados a los principios éticos, pues puede, por supuesto, que generar una afectación sin lugar a dudas. Y este es un ejemplo pequeño de los temas que podríamos hacer en línea de la definición del apetito. Yo recuerdo que en el año 2010 hubo, por ejemplo, y esto gentilmente, ahora mismo no lo recuerdo, lo escuché en una charla que dio una instructora sobre este tema de riesgos hace muchos años, o algunos años atrás, y decía, hay organizaciones que declaran el apetito de riesgo en 0 respecto de fatalidades. Y ponía el ejemplo en relación a lo que ocurrió con Deepwater Horizon, que era esta operadora o explotadora de gas y de petróleo en el Golfo de México. Ustedes recordarán, los que son un poquito, digamos, de mi generación, recordarán que hace 15 años esto tuvo un impacto profundo a nivel mundial, una repercusión enorme. Afectó la reputación porque hubo una situación financiera que además se vio comprometida al pago de indemnizaciones y de multas, y llevó a que exista una implantación de medidas más estrictas de seguridad y el cumplimiento de sus operaciones. Entonces, debemos tener claridad de que el apetito es un enunciado, y apetito 0 podría ser políticamente correcto, pero no necesariamente viable. Eso quizás para ejemplificar un poco más las definiciones de apetito. O podríamos llevar esto a un ejemplo más cuantitativo y podríamos decir, por ejemplo, para la redundancia, de que tengo pérdidas operativas netas durante el último año de X valor y comparar este valor contra algo que no cambie tanto, como por ejemplo puede ser el patrimonio técnico de la organización, el patrimonio de la organización. Y voy de mes a mes entendiendo la evolución de este apetito más cuantitativo con respecto al patrimonio. Ese tipo de declaraciones o ese tipo de medidas o de métricas también pueden ser sujetas a aprobación del directorio si es que se consideran significativas o necesarias de medición. Hay muchísimas otras medidas de apetito. Lo que quiero que se lleven como mensaje es que no hay un único apetito al riesgo. Dependiendo de la naturaleza, de la organización, de la misión, de la estrategia, se definen distintos apetitos al riesgo.
No es la idea tampoco llenarse de información en términos de apetito al riesgo, pero sí de centrarse o de enfocarse en aquellos más relevantes y significativos para la organización. Por ejemplo, aquí podríamos incorporar algo exclusivamente de disponibilidad y no necesariamente atada a incidentes de ciberseguridad, sino a disponibilidad que se origina o indisponibilidad que se origina por fallos en los procesos de pasos a producción de los sistemas digitales de una organización, de un banco, por ejemplo. Ese tipo de afectaciones también pueden ser de importancia o críticas, sobre todo cuando tienes un regulador que exige un nivel de cumplimiento, pensando, por supuesto, en el beneficio de los clientes, que son digamos, el foco o la razón de ser del sistema financiero. Entonces, cuando hay esas situaciones, también bien podrías incorporar un apetito de riesgo en temas de disponibilidad. Es decir, mira, más allá de mi RTO, que es un concepto que se trabaja en el mundo de continuidad del negocio, mi apetito de riesgo por un tema de imagen, por un tema de multas o demandas o de exigencia normativa, debe estar ubicado en estos niveles. Entonces, insisto, son enunciados, son declaraciones, y es importante que a partir del apetito del riesgo surja o nazca toda la gestión que se desencadena como parte del riesgo operacional. ¿Ok? Una vez que tenemos esto definido, y esta definición la toma el directorio, sin dudas, vale tener en cuenta quiénes son los intervinientes o cuáles son los principales actores dentro de la gestión del riesgo. El directorio, sin lugar a dudas, es uno. El directorio es responsable final o ulterior de propiciar que se cree una cultura organizacional con principios y valores de comportamiento ético, aprueba las políticas y estrategias de la organización de manera general, pero específicamente también aquellas relacionadas con el riesgo operacional, y aprueba el apetito de riesgo, entre otras responsabilidades. Y por otro lado, el CAIR tiene que asegurarse de ser informado, este es el Comité de Administración Integral de Riesgos, de las buenas prácticas de riesgo operativo, debe elevar a aprobación del directorio estas políticas vinculadas con el riesgo operacional, evalúa y propone métricas, mejoras sobre la gestión de riesgo operacional, y por supuesto monitorea y evalúa los riesgos y conduce hacia el directorio aquellos riesgos más relevantes para tratarlos, discutirlos y tomar decisiones que van en línea del tratamiento de esos riesgos. ¿Ok? ¿Qué otras cosas les puedo aportar dentro de estos minutos de webinar? Es que no descuiden el uso de herramientas estadísticas o de teorías de distribución, de métodos o de mecanismos que les pueden ayudar a ser más cuantitativos y más objetivos con respecto a la medición del riesgo operacional. Dicho todo esto, de manera general, la gestión de riesgos tiene que verse como un proceso integral y es fundamental para el negocio desde una perspectiva estratégica. Y aunque no existe una única receta en donde debe estar el riesgo operacional, lo tradicional, lo clásico, es que esté incorporado dentro de la unidad de riesgos, que usualmente tiene a un máximo responsable, que se llama director o vicepresidente o gerente, a cargo de esa gestión. Es fundamental que el directorio y el comité de riesgos, de manera general, la alta dirección, se involucren con los aspectos relacionados a riesgos, porque de otra forma, las buenas prácticas de las que hablábamos láminas atrás, o las declaraciones de apetito del riesgo, o el sistema de control interno no va a permear dentro de la organización de manera adecuada. Esto tiene que ser casi siempre acompañado de un impulso top-down. Aquí un quiz rapidito para que ustedes lo hagan mentalmente, seguramente ya lo respondieron los que tienen lectura rápida, que el CAIR, el directorio o el responsable de riesgo operativo debe hacer en un sistema de gestión de riesgos. Y ahora, en la parte ya de la minucia de la gestión, es importante que estemos claros de cuándo se origina un evento de riesgo. Bueno, pues el evento de riesgo no es otra cosa, y vimos unos conceptos relacionados a estos términos que están pintados ahí en rojo, hace unas láminas atrás. El evento de riesgo es la conjunción entre amenaza, o la fusión entre amenaza y vulnerabilidad. La amenaza entendida como un factor externo sobre el cual no tengo control
y la vulnerabilidad como una debilidad. ¿Sí? Me gusta más el término debilidad interna, ya sea en un control o porque se dio un proceso inadvertido para la organización, nuevo para la organización, y se descuidaron medidas de seguridad, por ejemplo, cuando ambos confluyen o cuando existe una unión entre ambos, se genera un evento de riesgo. Y los eventos de riesgo deben estar asociados a impacto y a frecuencia, o a impacto y probabilidad, haciendo una distinción de frecuencia y probabilidad, pero para fines didácticos voy a suponer de que estoy hablando de lo mismo, que es la cantidad de veces que me ocurre algo o que me puede ocurrir algo, siendo estrictamente en conceptos matemáticos algo, por supuesto, que distinto. Pero para las siguientes láminas, hagan de cuenta de que estoy hablando de un mismo concepto. ¿En qué puede desencadenar una pérdida por un evento de riesgo operacional? Bueno, hay tres tipologías claramente identificadas. Hay pérdidas directas, hay pérdidas indirectas y también aquellas de lucro cesante. Y me quedaré con estas últimas, porque estas son más difíciles de identificar, son más complejas de medir. Pueden existir pérdidas para el negocio que no las voy a ver en el PIG, digamos, no de manera obvia, pero sí cuando estuve 3 días sin operar, porque me atacó un ransomware y dejé de vender porque mis sistemas no funcionaban, pues por supuesto que eso va a tener una repercusión en el PG que no va a ser tan notoria, no va a ser evidente. Pero sí voy a ver que se lastima la producción, que se lastima la venta, que se lastima la recuperación en el mundo de la banca, por ejemplo, la recuperación de créditos, o la transaccionalidad de mis servicios del pasivo, el manejo de cuentas, transferencias. Todo eso redunda finalmente o afecta, sin lugar a dudas, a mi capacidad de generar negocios. Estos son los riesgos más difíciles de medir. Y aquí me quisiera enfocar en que el lucro cesante está estrecha e íntimamente relacionado a la continuidad del negocio, ¿sí? A la pérdida de la capacidad de operar. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que pueden ser muy significativas las pérdidas directas o indirectas por una multa o por un fraude, sin duda pueden ser muy, muy grandes y de alto impacto, estas del lucro cesante pueden pasar desapercibidas, pero podrían tener una importancia en extremo alta para la organización. ¿Ok? ¿Cómo puedo enfocar yo la medición? De dos aspectos, desde dos puntos de vista, el cualitativo o el cuantitativo. El cualitativo quizás está más orientado a la gestión de los riesgos. Tengo mi mapa de calor y digo, me voy a centrar en estos que están apareciendo con color rojo, por ejemplo, y focalizo mi atención. Y los cuantitativos, disculpen, y los cuantitativos me permiten tener idea de cuánto voy a provisionar o de cuán cercano estoy para moverme de mi umbral de apetito, de tolerancia o capacidad cuando estoy hablando de enunciados relacionados al mundo cuantitativo. Y bueno, esto para los más nobles en el mundo o más nuevos, más que se estrenan en el mundo de los riesgos operacionales, la matriz de niveles de riesgo se compone por probabilidad de impacto, en donde las frecuencias y los tamaños de severidad o de impacto que pueda sufrir una organización en términos de pérdidas deben ser definidos. Cuando recién estés iniciando, mi recomendación es que llames a una mesa de expertos y trates de plantear algo que sea razonable, dada la experiencia, dado el criterio o lo que ocurre con otras empresas similares en el sector. Y a partir de esas definiciones, luego en el tiempo, ya con un histórico, ya con un asentamiento de los números en la vida real, de pérdidas o de eventos o de incidentes, asentar mejor estos números para ser mucho más focalizado en la gestión de riesgos operacionales. Hablábamos de los métodos cuantitativos y cualitativos. Se utiliza muchísimo para estimar o para modelar la distribución de las pérdidas desde una perspectiva de severidad o impacto. Monte Carlo, las simulaciones de Monte Carlo ayudan muchísimo, o una distribución de frecuencia como Poisson también para el otro componente.
de la cantidad de veces que me ocurre algo. Y una convolución de ambos puede brindarnos una muy buena perspectiva de cómo se distribuyen esas pérdidas en el tiempo o dependiendo de su frecuencia. Esto quizás como una publicidad para el IPBF y su curso de riesgos financieros. Este tipo de ejercicios sí los vemos dentro de estos programas de riesgo operacional. ¿Ok? ¿Qué propone la normativa? Una vez que hemos resuelto este mundo, decimos, ok, ya tengo las herramientas, ya tengo el enfoque, ya tengo la definición de apetito, ¿de qué otras cosas me debo preocupar? Pues por supuesto de lo que es mi marco o mis reglas de juego. Mi marco de trabajo, mis reglas de juego, que están asociadas a lo que la normativa me exige. Me disculpan que recién estoy saliendo de una afección gripal y creo que me está pasando un poco de factura. ¿Y qué grandes títulos deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en riesgo operacional y la exigencia normativa detrás de esta regulación? Es que en el mundo de personas seamos muy cautos en los procesos de incorporación. Y aquí lo voy a vincular, este es un tip nada más, y voy a tratar de proponer ciertas recomendaciones o sugerencias con base en la experiencia que ustedes pueden acoger o acentuar, o capaz que puedan decir, mira, esto ya lo había pensado, e incluso tengo este otro tipo de consideraciones. Bienvenidas sean esas recomendaciones, pero, por ejemplo, en incorporación, hay candidatos que se enrolan a la organización, ¿sí? Porque son seleccionados, y sobre aquellos candidatos es muy común ver que tenemos aceptación de tratamiento de datos personales. Pero ojo con aquellos postulantes que no pasan a ser parte de la organización, ¿sí? También deben tener un manejo adecuado de los datos personales. Me he topado o he visto organizaciones que descuidan esta parte, dicen, no, él no fue parte de la organización, pero ya le pediste datos personales y es tu responsabilidad tratarlos, ¿sí? Y aquí otro consejo u otra consideración: se está viendo con cada vez mayor frecuencia que compañías internacionales contratan, incluso ecuatorianas contratan, sobre todo profesionales en la rama de la ciberseguridad o de la tecnología, que son escasos o que escasean, digamos, de manera frecuente, fuera de los límites del país. ¿Y qué provoca esto? Provoca que no tengas el conocimiento o las herramientas para confirmar que la persona es quien dice ser. Y ha habido casos, por ahí leí un par, de incidencias de ciberseguridad porque se infiltran ciberdelincuentes en las compañías. Entonces, sean muy orientados, enfocados al riesgo en estos procesos de incorporación. En los de permanencia, que haya una formación y una evaluación constante al personal, y en la desvinculación, que haya un apropiado o un adecuado proceso de salida, ¿sí? Que haya una formalización, que haya un trato respetuoso, que no haya, digamos, espacio para pensar en aspectos de discriminación. Todo eso debería, si bien es cierto que el primer tomador de riesgos en estos temas relacionados al mundo de colaboradores está o recae en talento humano, recursos humanos, la gestión de riesgos, y esta es una función de la segunda línea, y aquí quizás voy a tratar de dar un poco más de idea y claridad en estos conceptos con este ejemplo. ¿Qué debe hacer la segunda línea? Debe desafiar, debe sentar en la mesa a los expertos de talento humano y decirles, oye, ¿cómo estamos haciendo estos procesos? La incorporación, ¿qué controles registra? O la permanencia, ¿qué aspectos estamos teniendo en cuenta? ¿Qué consideraciones tenemos? Y en la desvinculación, ¿cuáles son los recaudos que estamos tomando como organización para no caer en riesgos como los que acabamos de comentar u otros que se pueden presentar? En el mundo de procesos, quizás me quedaría con que traten de asegurar que se cumpla siempre el principio básico de control, que es la segregación de funciones, ¿sí? Que más allá de que tengan toda una documentación bastante sustanciosa y unos diagramas espectaculares de procesos y un inventario basado en macroprocesos, procesos, subprocesos que llevan actividades y que tienen perfectamente identificados los controles asociados a los riesgos en esas actividades, no descuiden que eso está muy bien y ayuda para la trazabilidad, pero podríamos verlo como algo de forma. De fondo es que las responsabilidades estén asignadas de manera adecuada, que haya el principio básico del control, que es la segregación de funciones, que haya un maker y un checker, ¿sí? Y que haya indicadores de medición
que nos permitan entender cuando estamos enfrentando un riesgo. En el mundo de tecnología de la información, ¿qué puedo recomendarles? Que aseguren que las estimaciones de las capacidades tecnológicas sean adecuadas. Esto de alguna manera ahora, con la inclusión o el advenimiento de las tecnologías en la nube, de alguna manera se resuelve de manera más fácil, pero sin embargo de ello es importante que los contratos que están amparando esos servicios en la nube también nos permitan tener esa flexibilidad de movernos cuando sea necesario. Ojo con la migración de la información. En la experiencia que tengo en estos mundos, he podido ser parte de organizaciones que han cambiado de core bancario, por ejemplo, y uno de los temas asociados a los riesgos más importantes tienen que ver con la migración de datos. Ahora, sobre todo, y nuevamente lo cito, con la ley de protección de datos personales no pueden quedar por fuera aspectos relacionados al tratamiento de datos sensibles o de salud, por ejemplo, que puedan estar en sus bases de datos. ¿Ok? Temas de sitio alterno. Asegúrense que los sitios alternos tengan las consideraciones de seguridad que ustedes tienen en el sitio principal. Hay organizaciones que dicen, ya tengo mi sitio alterno y funcionalmente está al 100%, atiende todos los procesos críticos de mi organización. Muy bien, pero no descuiden los aspectos de ciberseguridad que deben tener en ese sitio alterno. Por ejemplo, ¿qué pasa con el SOC? Ok, hemos hecho pruebas también con el SOC en esa infraestructura que se encuentra alojada en este sitio secundario. Hemos efectuado de pronto simulaciones de que hay un ataque mientras estoy en un ambiente de contingencia, porque, digamos, la ley de Murphy ya nos previene de que todos los males pueden caer en el mismo momento. Sí recomiendo que las pruebas de sitio alterno sean integrales desde una perspectiva del negocio, pero también consideren los aspectos relacionados a seguridad de información o a servicio tecnológico. En continuidad del negocio, es fundamental que la metodología esté desarrollada, por supuesto, que tengamos toda la documentación y podemos presentar lindos PowerPoints y lindos Words a los revisores independientes, pero tengan o enfoquen o que haya énfasis en organizaciones en probar que nuestros sistemas de continuidad, que nuestros planes de contingencia, que nuestro DRP para aterrizar en algo más tecnológico, en efecto esté funcionando. No son comunes las organizaciones que bajan en el switch del sitio principal y dicen voy a ver cómo funciona mi sitio alterno. No es tan habitual. Y creo que hay una carencia de entendimiento de que el PowerPoint, o a veces caemos en esa tentación de que el PowerPoint aguanta todo, escribimos hermosos planes de contingencia, pero cuando ya los sometemos a la prueba fuerte de estrés, que es bajemos el switch y veamos que funcione todo en el otro lugar, todo lo crítico me refiero, no hagan gastos innecesarios, pues ahí caemos. ¿Ok? Y en seguridad de la información, temas de segregación de ambiente, temas de la póliza de ciberseguridad, me parece que es súper relevante asegurar que las exigencias de las pólizas de seguridad en efecto están reflejadas en las prácticas internas, en términos de, por ejemplo, gestión de vulnerabilidad, de los días que me da la aseguradora, los días que yo en efecto estoy controlando que ocurran en mi organización, el tiempo de atención o de priorización de incidentes, cómo hago los escalamientos, todo ese tipo de cosas, por favor, sean muy exigentes y muy desafiantes hacia quienes tienen a cargo esta gestión. Y faltando un minuto, no quiero pasar por alto decirles que el mundo de terceros de la cadena de suministro es fundamental. Foco en aquellos proveedores críticos, pero foco también en aquellos proveedores que no son críticos, pero con los que tengo alguna conexión. Porque a partir de esa conexión y a través de una debilidad en ese proveedor, yo puedo sufrir las consecuencias. Ojo con eso. A mí me parece importantísimo. Bueno, hemos llegado a los minutos que teníamos previstos para el webinar. Hay mucho más que contarles. Los animo a que exploren los cursos y los programas que ofrece IPBF. Básicamente están orientados a fortalecer o a profundizar en estos conceptos. Pues para mí ha sido un gusto y me gustaría tener al menos un par de preguntas de las que eventualmente hayan efectuado en el chat.
Hola, ¿cómo estás, Javier? No sé por qué no se me ve. Estoy puesto como pantalla, pero no sé si me están viendo. Dame un segundo. Ahora Listo. mismo no. Ahora Listo. sí. Javier, muchas gracias por acompañarnos. Sí, tenemos un par de preguntas por aquí. Vamos a contestar a Linet Velastegui. Ella dice, nos dice, ay, dame un segundo que ya. Dice, en el caso de una institución financiera de la economía popular y solidaria, ¿qué área es la responsable del riesgo reputacional? Ya que la gerencia de riesgos señala que no hay una norma que señale este tipo de riesgo. Disculpen, estaba contestando con el micrófono apagado. Decía que la propia definición de Basilea, la propia definición, al menos de la Superintendencia de Bancos, no considera el riesgo reputacional como parte del riesgo operacional. Pero, sin embargo de ello, hay efectos que provocados por un riesgo operacional producen un daño a la imagen. Sí debe existir un doliente. Usualmente en instituciones más grandes este doliente está en el mundo de los asuntos corporativos o de los public affairs, como se llaman en organizaciones multinacionales o internacionales. Eh, y en la economía popular y solidaria debería haber un doliente. Si es que no está en el área de riesgos, la gerencia debería destinar, no sé, al área de marketing, por ejemplo, que puede estar muy vinculada con esa sensibilidad respecto de cómo se perciben desde el lado del cliente aspectos de imagen o reputacionales o incluso áreas comerciales. Podría ir por ahí. Y esto podría también ayudar, coadyuvar a fortalecer esto que comentábamos hace unas láminas atrás, de las 3 líneas de responsabilidad. Recuerden que el primer tomador de riesgos está en la primera línea, ¿sí? Entonces, alguien de la primera línea, bien comercial, bien de marketing, bien de asuntos corporativos, o la propia gerencia general a través de una delegación, puede ser quien asuma esa responsabilidad. Perfecto, gracias, Javier. Tenemos unas 2 preguntas más que nos habían dejado linterna y que dicen, ¿cuáles son los principales riesgos no financieros que actualmente afectan a las instituciones financieras? Bueno, sin lugar a dudas, es una excelente pregunta. Bueno, la anterior también me pareció muy oportuna. Sin lugar a dudas, hoy día lo que más adolecen las instituciones financieras en términos de riesgos operacionales tiene que ver con el mundo de la ciberseguridad. Hay ejemplos por montones, abundan en el Internet. Si ustedes ponen casos de ciberataques en el mundo, hace pocos días nada más ocurrió uno en México, y es a diario, es muy habitual, es del día a día, y me atrevería a decir que ese está todavía, digamos, liderando los riesgos no financieros en términos de lo que podrían ser las peores cosas que nos pueden pasar. Y por ende, de manera complementaria, un ataque de ciberseguridad puede además redundar en un impacto a la continuidad del negocio. Porque, por ejemplo, nuevamente cito el ransomware, sin embargo de que tiene una génesis en el mundo de la ciberseguridad, pues claramente tiene una consecuencia también en la operación, en que yo no pueda entregar mis productos. Entonces, esos dos riesgos cuando se juntan, un problema de ciberseguridad con un impacto en la continuidad del negocio y que eso trasciende además a temas reputacionales, puede tener consecuencias muy, muy lamentables que incluso pueden poner en riesgo a la propia compañía. Gracias, Javier. Y tenemos una última consulta que dice, ¿qué metodologías recomiendas para la identificación y evaluación de riesgos no financieros en empresas del sector financiero? Bueno, ahora mismo yo lo comenté al inicio de la charla o del webinar, es que creería que, por ejemplo, cuando tomas COSO como una herramienta para control interno, es un buen primer paso para pensar en una gestión de riesgos, partiendo del concepto que el control interno es un subconjunto de un gobierno de riesgos, de una gestión de riesgos. Esa podría ser una buena práctica. O la ISO 31000, que está más orientada al mundo de riesgos, también puede ser un buen estándar a tener en cuenta. Pero cuando acabo de mencionar, y la pregunta anterior me invita a generarles una reflexión, pero cuando estoy hablando de que los principales riesgos operacionales están asociados al mundo de ciberseguridad, el mundo de tecnología o el mundo de continuidad de negocio, ¿qué pasa ahí? Estas anteriores sí, capaz que dan una visión integral,
pero les invito más bien a que busquen frameworks, ya los detallamos en las primeras láminas cuáles eran algunos de ellos, o tienes la 22.301 en continuidad, o toma como referencia BCI, o la 27.001, o el framework NIST, que sean parte de contribuyentes a una metodología que sea propia para la organización. No todas las recetas sirven para todas las organizaciones. Hay que tener ahí en cuenta el tamaño, la complejidad de las operaciones, el apetito al riesgo, la naturaleza o el ADN de la organización para decir, mira, la suma de estas guías o estas recomendaciones, estos frameworks, me hace sentido. Entonces, y esto es parte, incluso, yo lo decía, dentro de los ejemplos que usamos, los casos de estudio que usamos en el curso del IPBF, justamente planteamos uno de esos retos en los que los estudiantes discuten, debaten y finalmente toman una decisión. Pero eso es un poco lo que podría decir en relación a esa pregunta. Muchas gracias, Javier. Bueno, no tenemos más preguntas. Con esto queremos concluir este webinar sobre gestión de riesgos no financieros. Esperamos que esta sesión haya sido muy fructífera, haya brindado herramientas útiles para fortalecer la identificación, evaluación y mitigación de estos riesgos. Recuerden que la gestión de riesgos no es solo una responsabilidad, sino una ventaja competitiva que nos permitirá marcar la diferencia en la sostenibilidad y crecimiento de nuestras empresas. Muchas gracias. Queríamos agradecerte, Javier, por este tiempo que has compartido con nosotros. Pues ha sido un placer, ¿eh? Más bien, muchísimas gracias a IPBF por el espacio y a quienes nos acompañaron. Sí, Javier, queríamos otorgarte este certificado como una muestra de consideración por el conocimiento impartido, puesto que tú eres un embajador de nuestro instituto en este caso, y también brindas tus conocimientos dentro de los programas de especialización que tenemos acá en el IPBF. Y pues Javier también nos va a estar acompañando en el programa de riesgos bancarios que se viene el 15 de abril. Las personas que se han unido al webinar, pues de primera mano les enviaremos la información de este importante programa que está iniciando, que nos da una visión 360 de los riesgos de mayor relevancia dentro del sector bancario ecuatoriano. Pues queríamos agradecerte, Javier, con este pequeño certificado, que igual te lo haremos. Muy honrado, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues damos por concluido este webinar. Una buena noche. Una buena noche. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.